Tradicionalmente en Asia, en Sri Lanka, Birmania, Tailandia y otros países budistas, después de practicar meditación o en otras clases de ceremonias, al fin los monjes siempre dan un sermón y en la forma que los laicos, las personas regulares, siempre invitan a los monjes en esos países a dar un sermón, es que ponen sus manos juntas así y después dicen la palabra sadhu, que es excelente, 3 veces. Si pueden decir conmigo la palabra sadhu 3 veces. Sadhu, sadhu, sadhu. Dear Venerable Sanata Vihari, dear friends in the Dhamma, Venerable Sanata Vihari, amigos en el camino espiritual. I am very happy to see you here because this is the first time I am in Mexico. Estoy muy feliz verlos todos aquí porque es mi primera vez en México. Especially in this program, we can see Bhante Sanata Vihari is trying to develop your spirituality, which decide your real happiness. Especialmente en este programa que el Venerable Sanata Vihari está tratando de ayudarles a desarrollar en el camino espiritual. You are so fortunate because you are born in the blissful life as a human being. Tienen mucha suerte y muchas bendiciones de nacer en esta vida como un humano. On the other side, I believe that you are so fortunate you have a chance to listen to the path of liberation or spirituality. También tienen muchas bendiciones porque tienen la oportunidad a escuchar el camino a la liberación. I believe that you are so lucky because having this kind of venerable monk, Bhante Sanata Vihari, because he knows your tradition and also he is well educated and also he needs to see your spiritual progress. Creo, en mi opinión, que tiene mucha fortuna, tiene mucha suerte tener un monje como Sanata Vihari, que es de aquí, conoce la cultura y les puede explicar. Especially, I think he knows your good values and also he knows your weaknesses too. Creo que el Venerable Sanata Vihari conoce las buenas calidades y las malas calidades de ustedes. Especially, I think he has good relationship in this society in Mexico, and also even though he was raised in USA, actually from time to time he came here and he stayed here and he has acquired your cultural behavior. Creo que él tiene una buena relación porque él visitaba aquí mucho, aunque se creció en los Estados Unidos, siempre venía a visitar y aprendió mucho y se adaptó a la cultura de aquí. I think especially he wishes you that you go forward in your spirituality. He doesn't wish from you your material success, especially he wishes your spiritual progress. That is why he is here. Creo que él quiere que se desarrollen en el camino espiritual y quiere que progresen en el camino espiritual. No quiere nada en material o físico de ustedes, solamente quiere ayudarlos a progresar en su camino espiritual. Our real success, our happiness completely depends on our spiritual development. Nuestro éxito y nuestra felicidad completamente depende sobre el camino espiritual. Spiritual development means in one side we should develop our good qualities, human values. On the other side, we should decrease our negative behaviors, misbehaviors. Desarrollar el camino espiritual tiene 2 partes. Una, desarrollar esas cualidades buenas y en la otra, reducir las cualidades malas. Especially as human beings, we have received a blissful life in human realm. Especialmente como humanos hemos recibido una vida muy preciosa, estar aquí como humanos.
when we see the world, there are a lot of beings in the world in various realms, such as animal realms, ghost realms, hungry beings realms. There are a lot of steps in realms where the beings are living. Among them, we are so fortunate, we have a path to develop our spirituality to the maximum level. Podemos ver en el mundo que hay muchas diferentes clases de seres en diferentes niveles, niveles como de animales, de espíritus y otras clases de niveles de seres, pero nosotros somos muy afortunados de estar en este nivel, en el nivel humano. Always we like to go forward in our success, in our happiness. Siempre queremos avanzar en nuestros éxitos y nuestra felicidad. How do we decide our real success? ¿Cómo decidimos qué en realidad es un éxito? Our success depends on our happiness. Nuestros éxitos dependen de nuestra felicidad. Our happiness depends on how far we have reduced our negative thoughts from our mind. Nuestra felicidad depende de cuánto hemos reducido esos estados malsanos de la mente. When our mind is polluted with negative thoughts, it means we have no real happiness. Cuando nuestra mente está contaminada por pensamientos malsanos, en realidad no tenemos la felicidad. Here it is very important to understand the negative thoughts that disturb our peace of mind. Aquí es muy importante entender los pensamientos negativos que afectan nuestra mente. We usually think that the enemies or robbers are outside. Actually, real enemies are inside. Típicamente pensamos que los ladrones y los enemigos están afuera, pero en realidad están adentro. What are the enemies who disturb our peace of mind? ¿Quiénes son los enemigos que agitan y molestan nuestra mente? There are three enemies, defilements, who disturb our peace of mind. Hay tres enemigos, tres contaminantes que afectan nuestra mente. They are craving or lust, Deseo, and anger or ill will, enojo, and ignorance or delusion. ignorancia o delusión. These are the real enemies who disturb our peace of mind. Anger, craving, and delusion. Esto en realidad son nuestros peores enemigos que molestan nuestra mente. El enojo, el deseo y la ignorancia. At the very beginning on the path of liberation, first we have to reduce craving and anger. Comenzando en el camino, en el mero comienzo del camino, tenemos que reducir los deseos y el enojo. One of the ways that we have to overcome craving is practicing generosity. Una de las formas que podemos superar los deseos es practicar la caridad. Even at home, you can practice generosity. If you have elders, parents, and your relatives at home or in your neighborhood, you can practice generosity. What they are need, you can give something to them as they are need. Hasta en tu casa, con tus familiares y tus vecinos, puedes practicar la caridad ayudándoles en lo que necesitan. Especially, I believe that as Spanish people, you have good relationship with your relatives. Then at home, you always practice your kind generosity. That is very important. Como hispanos, yo creo que todos tienen buena relación con su familia y esa es una buena calidad. You know, in Asian countries, people have some special custom or some tradition that without giving something to nearby, they don't eat something. En Asia tenemos una tradición o hay una tradición que no recibimos algo sin dar algo. When we practice generosity, when our mind is generous, then our heart is very warm. Cuando practicamos la caridad, cuando nuestra mente y nuestro corazón se pone muy bueno. In this way, one of the ways to overcome greed or craving is practicing generosity, offering something to others as much as you can. Una de las formas de superar esas cosas malas es practicar la caridad lo más que uno pueda.
This is the one of the ways that we use to overcome greed or craving. Esta es una de las formas que usamos para superar el enojo y los deseos. The second enemy that we should recognize, that is anger. El segundo enemigo que tenemos que reconocer en particular es el enojo. Anger is the main reason that we suffer. El enojo es la mera razón que sufrimos. If we can reduce anger, it means we can overcome more than 50% stress in our mind. Si podemos reducir o conquistar el enojo, podemos reducir el sufrimiento de nuestras vidas por 50%. I have been explaining the success in our life. Ha estado explicando ahorita en los éxitos en nuestra vida. Our success depends on our happiness. Our happiness depends on decrease in craving and anger. Nuestro éxito en la vida depende de nuestra felicidad y nuestra felicidad depende en reducir el enojo y los deseos. Reducing anger and craving depends on Reduciendo el enojo y los deseos depende de reducing reducir delusion. la delusión. What is the delusion? ¿Qué es delusión? Delusion means when we experience something, after experience, if we think still it is happening, that is ignorance. ¿Qué es delusión o ignorancia? Cuando experimentamos algo y después pensamos que estamos siguiendo experimentando la misma cosa. Whenever you are unhappy, it means you are living not in the present moment, you are living in the past experience. Cuando no estás feliz, es que no estás viviendo en el momento, estás viviendo en el pasado. Whenever you are unhappy, and also, for example, when you think something that if a person has blamed you, when you think that incident, as soon as you remember that incident, you get upset, you are unhappy. Cuando no estás feliz, es porque estás recordando un incidente en que una persona te trató mal y por eso no estás feliz. Actually, at that moment, that person is not blaming you. En realidad, en ese momento, esa persona no te está haciendo nada. If you are ignorant, you are blamed again. Si eres ignorante, tú te estás castigando otra vez. A person can blame you once. Una persona te puede abusar una vez. If you are ignorant, you are blamed again and again. Pero si eres ignorante, te sigues castigando otra y otra vez. Therefore, I have explained in that reducing anger and craving depends on reducing this ignorance. Y por eso he estado explicando que reducir el deseo y el enojo depende en reducir la ignorancia. Reducing ignorance depends on Reduciendo la ignorancia depende de practicing mindfulness. Practicando atención o estar consciente. If we can live in the present moment, reflecting on impermanence, then we can overcome suffering. Si podemos vivir en este momento presente y sobre la impermanencia, podemos superar el sufrimiento. If we go on this path, especially we should have a very special thing which is good association. Si vamos a caminar este camino es muy necesario, especialmente tener a buenos amigos. When you meet a person who explains this path to liberation, then you can go on the path of liberation day by day. Cuando conoces una persona que sabe el camino a la liberación, día a día puedes avanzar en ese camino hacia la liberación. I think you are so fortunate because you have met a very good friend or noble friend like Bhante Sanat Vihari. Creo que son muy afortunados porque tienen un amigo como el venerable Sanata Vihari. Especially in this sermon, I would like to explain discipline or virtue and practicing loving kindness. Especialmente en este sermón me gustaría explicar la disciplina y la meta, la benevolencia. Discipline or virtue
means discipline in our speech and behavior. Disciplina y virtud significa disciplina y virtud en nuestro comportamiento y en nuestra habla. Discipline in our speech and behavior have a lot of benefits in this life and hereafter. Disciplina sobre nuestro comportamiento y nuestra habla tiene muchos beneficios en esta vida y en la próxima. What is the discipline in our speech and behavior? ¿Qué es la disciplina en comportamiento y habla? Whatever we do, physically or verbally, we think again and again whether it is correct or not. Lo que sea que hacemos, lo pensamos otra y otra vez a ver si es bueno o no. Especially in here, I think Bhante Sanathyari has explained you that about the 5 precepts. Especialmente creo que el venerable Sanata Vihari les explicó sobre los 5 preceptos. Abstaining from taking life, No matando, abstaining from stealing, no robando, abstaining from sexual misconduct, no haciendo actividades sexuales inapropiadas, abstaining from false speech, no mintiendo abstaining from intoxicating drinks and drugs causing heedlessness. y no tomando drogas. Actually, if you practice these 5 things as much as you can, actually you can see a lot of benefits in this life. En realidad, si practican estas 5 cosas, en realidad pueden ver muchos beneficios en esta vida. If you have some mistakes in these 5 ways, day by day, you can overcome these negative behaviors in your life. What was the first part? If you can practice these 5 things as much as you can, and gradually you can overcome your misbehaviors. Si practicas estas 5 cosas, poco a poco puedes superar las cosas malas. Sometimes at the very beginning of the path of liberation, we have some mistakes. It doesn't matter. A veces en el comienzo del camino tenemos cosas que no hacemos bien, pero eso no importa mucho. We have more understanding. Little by little, we are ready to overcome these misbehaviors. Entre que conseguimos más, entendemos más, poco a poco podemos superarlas. Some people think that we should practice these 5 things for a blissful life hereafter. Hay personas que piensan que debemos practicar estos 5 preceptos para la próxima vida. It is true. Es verdad. But a lot of benefits that you have throughout practicing these 5 things are in this life. Pero muchos de los beneficios que uno consigue en practicarlos están en esta vida. If you practice these 5 precepts, actually you meet a lot of good friends in this life. Si practicas estos 5 preceptos, en realidad vas a hacer muchos buenos amigos en esta vida. And also you can increase your employment, your economy, everything that you like, you can develop in this life. También puedes aumentar tu trabajo y la economía y todas las cosas que te gustan en esta vida. Especially in the society, you are honored by others when you practice these 5 things. Especialmente en la sociedad eres honrado cuando practicas estas 5 cosas. Everyone is confident in your behavior. They respect you. Todos tienen confianza en tu comportamiento, todos te respetan. And also, when we think our behavior, we also can be happy anytime when we think about our life. Cuando pensamos de nuestro comportamiento, también podemos estar felices cuando pensamos de nuestra vida. Especially, I think it is very beneficial to our physical health too. Especialmente pienso que también es bueno para nuestra salud. If we have no control in our senses, actually we have no even our physical health. Si no podemos controlar nuestros sentidos, en realidad no podemos controlar nuestra salud. Yes, I think when we compare other countries, actually I think you can be happy because you have good behaviors in your life that you receive through your past generation. En realidad, cuando comparamos los dos países, refiriéndose a los Estados Unidos y aquí, pienso que pueden tener una buena vida por sus familiares, como sus abuelos y personas así. At the same time, when we practice discipline, we should respect our elders who are at home.
al mismo tiempo que estamos practicando la disciplina, debemos respetar a los mayores como nuestros abuelos que están en la casa. And also, one of the qualities, one of the merits that every day you can practice is that helping your parents, taking care of your parents. Una de las calidades, una de las cosas que puedes practicar todos los días es ayudar a tus padres. That is the very important quality that you can practice at home. Esa es una muy importante cualidad que uno puede practicar en la casa. Again, respecting your elders and taking care of your parents. Respetando a los mayores de tu familia y cuidando a tus padres. He who respects others is respected by others. Ese que respeta a otros, ellos lo respetan a él. That is very important. Eso es muy importante. And next, I would like to explain loving kindness. Y ahora me gustaría explicar la benevolencia. Why do we need to practice loving kindness? ¿Por qué tenemos que practicar la benevolencia? What are the benefits of practicing loving kindness? ¿Qué son los beneficios de practicar la benevolencia? The first benefit is that we can reduce our anger. El primer beneficio es que podemos reducir la ira. One of the main reasons that we suffer is anger. Una de las meras razones que sufrimos es el enojo o la ira. If we can reduce our anger, actually, we can see the beauty of our life. Si podemos reducir el enojo, en realidad podemos ver la belleza de la vida. One of the signs that you are on the path of liberation is practicing loving kindness. Una de las marcas que estás en el camino es la práctica de la benevolencia. You know, how do we practice loving kindness? ¿Cómo practicamos la benevolencia? We always think that may all beings be well, happy and peaceful. Siempre pensamos que todos los seres estén bien, felices y pacíficos. Again and again, Otra y otra vez, we think this wish. pensamos este deseo, May all beings be well, happy and peaceful. que todos los seres estén bien, felices y pacíficos. As the result of practicing loving kindness always, Como resultado de siempre practicar la benevolencia, as soon as we meet a person, we think that person like our only son or daughter. uno de los beneficios es cuando vemos una persona así de nuevo, pensamos de esa persona que apenas conocimos como nuestro hijo o hija. This is the highest attitude of practicing loving kindness. Este es el nivel más alto de practicar la benevolencia. If we can think a person like this, actually we have no lot of problems. Si podemos pensar en personas así, en realidad no tenemos muchos problemas. We always respect others, we always give their chances. Siempre respetamos a otros y siempre les damos una oportunidad. And here it is very important to understand anger. Aquí es muy importante entender la ira. By practicing loving kindness again and again, En practicando la benevolencia otra y otra vez, our mind is always friendly and kind. nuestra mente siempre está amistosa y amable. The important thing is that when we practice loving kindness, we have not only loving kindness, we have other three things too. Lo importante es que cuando practicamos la benevolencia, solo no tenemos la benevolencia, pero tenemos tres otras cosas también. Compassion, Compasión, sympathetic joy, simpatía altruística and equanimity. y la ecuanimidad. Loving kindness, compassion, sympathetic joy, and equanimity are the four sublime states. La benevolencia, la compasión, la simpatía altruística y la ecuanimidad son los cuatro estados sublimes. These are the qualities which are beneficial to go to the heaven or reach the Brahman. Estas son las cualidades a ir al cielo o alcanzar a Dios. When you always practice these four things, loving kindness, compassion, sympathetic joy, and equanimity, then Cuando siempre practicas estas cuatro cosas, la benevolencia, la compasión, la simpática altruista y la ecuanimidad, you are near the God, you are near the Brahman, you are in the heavenly realm.
estás cerca de Dios, estás al lado de Dios, estás en el cielo. Bearing a human material life, mentally you are in the heaven. Aunque estés aquí en la carne, en este mundo material, tu mente está en el cielo. We usually think that we have to go to heaven or Brahmarelan after we die. Típicamente pensamos que no podemos estar con Dios o en el cielo hasta cuando nos morimos. But before we die, we can reach our destination, our liberation, going to heaven, living in this life, practicing these 4 things. Antes de morir podemos llegar a ese destino, podemos liberarnos en esta vida. When your mind is always in these 4 sublime states, it means you don't feel other sufferings in this life. Cuando tu mente siempre está en uno de estos 4 estados sublimes, no sufres en esta vida, no sientes el sufrimiento en esta vida. It means other beings, other persons and things can steal your inner peace. Esto significa que otros seres vivientes pueden traerte la ecuanimidad o la paz. Here, it is very important to understand the nature of loving kindness. Aquí es muy importante entender la naturaleza de la benevolencia. It is the attitude like a mom sees her own son or daughter. Es una actitud como una madre ve a su propio hijo. And also, when our mind is concentrated in loving kindness, we don't stop in loving kindness, we go forward. También cuando nuestra mente está enfocada en la benevolencia, nuestra mente va hacia adelante. On the other side, we help others to practice loving kindness. Del otro lado también ayudamos a otros a practicar la benevolencia. If we like others, if we love others, actually we should point out others also to achieve real happiness. Si nos gustan otros y queremos otros, en realidad debemos enseñarles la benevolencia. Here especially I explained you virtue and loving kindness. Aquí especialmente les compartí con ustedes la virtud y la benevolencia. Here it is very important to understand when we practice these qualities, we should have very special human values in our life. Aquí es muy importante entender que cuando practicamos estas cualidades debemos tener estas calidades especiales humanas. All our human qualities, I think, can be included into 3. Yo pienso que todas las cualidades humanas se pueden categorizar en 3. They are Son honesty, ser honesto, sincero, active listening, poniendo atención activamente and intelligence. y inteligencia. These 3 things are very important. Estas 3 cosas son muy importantes. First of all, we should be honest or upright. Primero debemos ser muy honestos y sinceros. What is the honesty? ¿Qué es ser honesto? The honesty means we should recognize what kind of negative thoughts that already I have. Ser honesto es reconocer los estados malsanos que tenemos en la mente. We always going to understand or recognize others, but the very important thing is understanding who I am. Siempre estamos reconociendo los malos estados mentales de otros, pero debemos reconocerlos de nosotros. Here, it is very important to understand the nature of my mind. Aquí es muy importante entender la naturaleza de mi mente. And then we always try to take care of our valuable thing, which is mind. Y después siempre tratamos de cuidar lo que es de más valor, que es nuestra mente. The most valuable thing in our life is our mind. La cosa de más valor en nuestra vida es nuestra mente. We always take care of our mind like a very pleasant, calm, good smell flower. Siempre cuidamos nuestra mente como una flor de buen aroma que se mira muy bonita. We don't need to give a chance to anybody to disturb our peace of mind. No le debemos dar la oportunidad a nadie que pueda molestar nuestra mente. Here it is very important to understand mindfulness or awareness.
Aquí es muy importante entender la atención o estar consciente. Mindfulness means awareness of our body and mind. Estar atento, atención consciente significa estar atento de nuestro cuerpo y nuestra mente. That is honesty. Esa es ser honesto. On the other side, we should have good listening to others. De la otra mano, del otro lado, también debemos tener buenas capacidad de escuchar a otros. Actually, we always are ready to tell something to others. En realidad siempre estamos muy listos para decirle cosas a otros. We are not ready to listening to others because always we need to something to others. Pero en realidad no estamos listos a escuchar a otros porque siempre queremos decir algo. When we are going to listen to others, what should we do? Cuando vamos a escuchar a otros, ¿qué debemos hacer? First, we should be silent. Primero debemos estar en silencio. That is very important. Eso es muy importante. But a lot of people in the world, they are not ready to be silent. Pero muchas personas en el mundo no pueden estar callados. When we have good noble silence, then we are ready to listen to others and we are ready to get the path of liberation from others that we meet as good friends. Cuando estamos en silencio, en ese momento estamos listos para recibir el camino correcto. Actually, you already have that good behavior, active listening, that is why you are here. En realidad, ustedes ya tienen esto de ser personas que escuchan bien, que ponen atención porque están aquí. If we have good active listening or gently spoken, and also if we are honest, it means we are ready to go on the path of liberation even though we have a lot of mistakes in our life at the moment. Si somos de habla humilde y escuchamos muy bien, Even though you have mistakes, aunque tengas fallas, you can go forward if you have these good qualities. puedes seguir adelante si tienes estas buenas calidades. Again, I say, Otra vez digo, if you have good active listening and honesty, it means you are ready to go on the path of liberation. It doesn't matter if you have a lot of mistakes in your life at the moment. si tienes esta calidad de ser honesto y escuchar bien, no importa lo que ha pasado en el pasado, estás listo para progresar en el camino. Active listening says that you are ready to go on the path of liberation. Poder escuchar indica que estás listo para progresar en el camino. Active listening means that you are ready to overcome your misbehaviors. Escuchando activamente indica que estás en conducta mala. Active listening says that you are ready to increase your spirituality to the maximum level. Escuchando bien indica que estás listo to what's the last part? Spiritual Development. Para desarrollarte espiritualmente. And here I explain very important qualities that we should develop in the beginning. Y aquí expliqué unas muy importantes cualidades que debemos desarrollar en el comienzo. Honesty, Honestidad and active listening. y escuchar bien activamente. The other part is discreet or intelligence. La otra parte es ser discreto o la inteligencia. What is the discreet or intelligence? ¿Qué es ser discreto o inteligencia? Always we should understand whatever we do in the name of happiness, that it should be it should be have a path, as that it should help us to decrease our negative thoughts from our mind. Siempre lo que hacemos en el nombre de la felicidad debe ser eso que nos ayude a desarrollar estados sanos en la mente. Every moment, whatever we do in the name of happiness, we should understand whether this activity helps me to overcome my negative thoughts, greed, anger, and delusion. Say it again, Mate. It was very long. Yes,
Intelligence means Inteligencia significa whatever we do in the name of happiness, lo que sea que hacemos en el nombre de la felicidad. we should recognize that whether this activity helps me to overcome my greed, anger, and delusion. Debemos reconocer si esta actividad nos ayuda a superar la avidez, la ira y la delusión. If you love yourself, you should take care of your mind. Si te amas a ti mismo, debes cuidar tu mente. As I mentioned before, it is very important to understand these three defilements: greed, anger, and delusion. Como dije antes, es muy importante entender la avidez, la ira y la delusión. In conclusion, En conclusión, I would like to explain again as a summary what I explained. me gustaría explicar otra vez. Discipline and loving kindness. Disciplina y benevolencia. Discipline means Disciplina significa the discipline in our speech and behavior. la disciplina en nuestro comportamiento y habla. Whatever we behave, whatever we speak, we should think again and again whether it is correct. En cualquier forma que nos comportamos o hablamos, debemos pensar en la forma que lo hacemos. Then we can be happy thinking about our life. Después podemos estar felices cuando reflejamos sobre nuestra vida. The other thing is the importance of practicing loving kindness. La otra cosa es la importancia de practicar la benevolencia. Always we should try to contemplate on loving kindness. Siempre debemos tratar de contemplar, reflejar sobre la benevolencia. Contemplating on may all beings be well, happy and peaceful. Contemplando que todos los seres estén bien, felices y pacíficos. It means our mind is so pure and calm. Significa que nuestra mente está muy pura y en calma. Even though we practice loving kindness, sometimes we can't control other people. Aunque practiquemos la benevolencia, no podemos controlar a otras personas. But here we make a security or safety in our mind. Pero aquí hacemos una seguridad o estamos seguros en nuestra mente. Even though others are angry with us, we are not angry with them. Aunque otros estén enojados aunque otros estén enojados con nosotros, nosotros no nos enojamos con otros. Although others disturb us, but we don't disturb others. Aunque otros nos molesten, nosotros no molestamos a otros. One of the signs that we are happy in the world that among the people, those are angry, I am not angry. Una de las marcas que somos una de las buenas personas en el mundo es que entre las personas que están enojadas, mientras que estamos entre las personas que están enojadas, nosotros no estamos enojados. The other signs that I am happy is among the people, those are greedy, I am generous. Otra de las marcas es entre las personas que tienen mucha avidez, yo no tengo avidez. Then we can be proud of our life. Entonces podemos estar orgullosos sobre nuestra vida. At least, if you can practice at least 10 minutes loving kindness meditation, it means you are on the path of liberation. Si al mínimo puedes practicar 10 minutos de meditación, eso significa que estás en el camino a la liberación. When you practice loving kindness, your mind is with sympathetic joy, compassion and equanimity. It means you are near the God, near the Brahma, you are in the heavenly realm. Cuando practicas la benevolencia es que estás practicando la compasión, la simpatía altruística, la ecuanimidad. Significa que estás al lado de Dios, estás con Dios, estás en el cielo. Practicing loving kindness is one of the highest meritorious acts that we can practice in our day-to-day life. Practicando la benevolencia es uno de los más altos actos meritorios que podemos hacer en nuestra vida. There are 3 meritorious deeds that we can practice in our day-to-day life. Hay 3 cosas que meritoriosos que podemos practicar en nuestra vida. They are Son generosity, caridad, morality, moralidad and meditation. y meditación. Generosity means offering something to others. Caridad significa ofreciendo cosas a otros. Morality means discipline in our speech and behavior. Moralidad significa disciplina en nuestro comportamiento y habla. Meditation means keep our mind pure and calm. Meditación significa mantener la mente en calma y pura. When you practice these 3 meritorious activities,
Cuando practicas estas 3 clases de actividades meritorias, you can see some kind of benefits in this life itself. puedes ver los beneficios en esta vida. They are Son having good friends, teniendo buenos amigos, good health, buena salud, good complexion, buena complexión and longevity. y una vida larga. Before you reach heaven, Antes que llegues al cielo, you can see these results in this life itself. puedes ver estos resultados en esta vida. Practicing this path, these visible results immediately affect you. Practicando este camino, los beneficios están visibles ahorita. Especially, you can be happy because your mind is so pure and calm. Especialmente puedes estar feliz porque tu mente está tan en calma y pura. The highest way that we can be happy is keeping our mind pure and calm. El más alto nivel de la felicidad es tener la mente pura y en calma. When your mind is pure and calm, you don't feel your physical illnesses, you don't feel even your age. Cuando la mente está pura y en calma, no sientes las enfermedades del cuerpo ni el cuerpo cuando envejece. You are like beings who are in the heaven. Eres como los seres que están en los cielos. And also, as the result of practicing this path, you are ready to go to a blissful life hereafter. Y también como resultado de practicar este camino, estás listo para ir a un destino celestial. The result is not hereafter, but you can see the results in this life, in this just moment. Los resultados no están después en otra vida, los puedes ver ahorita en este momento. If you see these results, visible results, by practicing this Dhamma, Si ves estos resultados ahorita en esta vida en practicar el camino espiritual, you are diligent, you are hurried to see the results. eres diligente, estás en prisa a ver los resultados. It means while you are doing your day-to-day life activities, you give the priority to develop your mind. Esto significa que cuando estás haciendo las cosas que haces todos los días, le das la prioridad a desarrollar esta calidad. It doesn't mean that you don't do your day-to-day activities while you are taking care of your children, taking care of your parents, doing your jobs. Everywhere you make a place to develop your mind. Esto significa que aunque estés haciendo todos los deberes que tienes que hacer, como cuidar tus niños y otras cosas, siempre tienes tiempo para desarrollar la mente. When you have a spiritual life, others feel your spirituality. Cuando tienes una vida espiritual, otros sienten tu espiritualidad. Others help you, others respect you. Otros te ayudan, otros te respetan. When you spend a spiritual life actually at the home among your relatives, you can see the results. Cuando vives la vida espiritual, en realidad en tu propia casa puedes ver los resultados. That is why we should be hurried to get the results throughout practicing this path. Y por eso debemos estar deprisa en practicar y para experimentar los resultados de este camino. As human beings, we were born in this world to cultivate, develop our mind to the maximum level. Como seres humanos que nacimos en este mundo, nacimos al propósito de desarrollar la mente hasta el nivel más alto. You have received a lot of facilities in this life, not only to live as a human being, but to live as a being who is in a celestial realm. En esta vida, para nacer como humano, has recibido muchos recursos para hacer esto. Y in the last part about the divine, In the heavenly realm, being as a celestial being, we can live in this world. Y también, aunque estés aquí como humano, en esta vida puedes vivir como que si estás en el cielo. I think for that you have enough courage and dedication for that, and I wish you can achieve this liberation and happiness as much as you can. Y por eso digo que son muy valientes y son muy diligentes en este camino. Yes, I will explain next. Okay. For that path, I wish you all the best. By the power of all these activities you have been doing in this
day. May you be well, happy and peaceful. May your longevity increase day by day, and may you healthy and wealthy. Y por eso les deseo que estén en paz, felices y alegres y que tengan una vida muy larga y que tengan buena salud. Y también decimos sadhu al terminar. Sadhu, sadhu, sadhu. Él dice si tienen algo que quieren que explicar, pero en realidad creo que si yo traducí algo mal, si tienen una pregunta porque no me salió bien la traducción, si quieren preguntar algo que no quedó claro. Actually, finally, in my sermon, I encourage you to practice two things. They are discipline in our speech and behavior, and loving kindness, thinking. May all beings be well, happy and peaceful. This is the way how we can generate our positive thoughts. This is the way how we develop our positive energy, spirituality in our life. If we have good spiritual energy, it means it helps us to fulfill our wishes in our day-to-day life. En realidad les enseñé dos cosas. Uno, la disciplina, que consiste del comportamiento y la habla, y la otra cosa es desarrollar la benevolencia. It was very long, but y que les desea muchas cosas buenas, y I can't remember the rest. Yes, actually I think that you can understand what I said at the moment, and here especially I am happy because I am a monk who is from Sri Lanka, although I am living in US in these days. I have been living in California for 6 years, but I was born and raised in Sri Lanka, and especially in my childhood I have heard about this country, especially American, Latin American and Central American countries, coming here to one of my dreams. Estoy muy feliz venir aquí. Desde cuando era chiquito conocía de los países latinoamericanos y estoy muy feliz estar aquí. In my childhood, I had a dream that to come to this kind of countries and to see people in their own countries. Cuando era un niño tenía un sueño venir a países así de Latinoamérica y ver cómo es la gente. I think that my dream was got through in this moment. Creo que se realizó mi sueño ahorita con ustedes. On the other side, I think that one of things I understood here that I should learn Spanish very soon to reach you. Otra cosa que creo que aprendí de venir aquí es que debo aprender el español muy rápido para que me pueda comunicar con ustedes. Okay, gracias. ¿Tienen preguntas? They're all very shy. Son muy tímidos. They're shy. It's very clear. Yes. It's very clear to them. Yes, thank you. Muchas gracias. Habla un poco de español. Está aprendiendo todos los días. Sí. Un poco, por lo menos 2 palabras. Every day you're learning about the new words. Sí, sí. ¿Está bien? Yes, Mante. Muy bien, tomen 10 minutos de descanso y seguimos con la meditación. They're going to take a break and we'll continue the meditation. Okay, sure. Listo para superar tu